Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar introduciendo lo que es la unidad número 3. Puntualmente vamos a ir viendo las dificultades específicas en el aprendizaje, más que nada vinculado a lo que es el sistema de la lectura y la escritura. Y lo que tenemos que tener en cuenta y para introducir, principalmente entre ellas, uno tiene que ver con la dislexia, ¿sí? Nosotros desde dónde nos vamos a justamente vamos a argumentar y vamos a observar qué característica tiene este tipo de cuadro clínico, va a ser tomando el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM-5, ¿sí? Lo que va a plantear el DSM-5 es que a la hora justamente de llevar a cabo un diagnóstico como tal, se deben cumplir ciertos criterios específicos, ¿sí? Justamente para poder determinar dicho diagnóstico. Esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien hay cierta sintomatología, ciertos síntomas que figuran, que son propios de este cuadro, lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de diagnosticar siempre tenemos que haber dejado, ¿sí? O esta sintomatología se tuvo que haber dado por más de 6 meses, ¿sí? Y que además no solamente tiene que haber sido 6 meses, sino que también tuvo que haber tenido una intervención, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, deben tener algunas situaciones en donde generalmente, por lo menos, se diagnostica en edades muy tempranas una condición dentro de lo que tiene que ver con la dislexia. Y la realidad es capaz, por si lo pensamos en aquellos niños que han atravesado el contexto de pandemia, primero, segundo grado, donde no han tenido la instrucción pertinente, no han tenido en el acompañamiento, y en muchos casos capaz automáticamente la escuela cuando los recepcionó, ¿sí? Hizo la derivación a un profesional externo y bueno, parte de nuestra intervención también es estar atento a todas estas cosas, ¿sí? Porque no es lo mismo que el niño que ha estado expuesto, que ha tenido la metodología de enseñanza adecuada, que ha tenido el acompañamiento, que aquel niño que no, ¿sí? Bien, entonces, desde el DCM lo que va a plantear es que una de las cuestiones en cuanto a la sintomatología tiene que ver con la lectura de las palabras, que generalmente se da de forma imprecisa o lenta o genera esfuerzo. Ustedes van a ver que generalmente estos niños genera con mucha fatiga al momento de leer. Muchas veces su tipo de lectura es más bien vacilante, lee palabras en forma incorrecta, como así también generalmente da lugar a la adivinanza en relación a la lectura y las palabras. Otra de las cuestiones que se va a establecer desde el DCM es que estas personas van a tener dificultad para poder comprender el significado de lo que se lee. Además, se va a ver de forma frecuente todo lo que tiene que ver con las dificultades en lo ortográfico, en donde hay mucha dificultad para poder aprender las reglas, ¿sí? Generalmente hay una sustitución, ¿sí? O en algunos casos una omisión de algunas letras. También lo que se puede llegar a presentar es dificultades en cuanto a la expresión escrita, donde generalmente hay dificultad para poder establecer una estructuración gramatical, una puntuación, una organización. En algunos casos también hay una dificultad para poder denominar el sentido numérico, ciertos datos numéricos, todo lo que tiene que ver con las operaciones matemáticas y de cálculo. Y también otra de las cuestiones que es importante es que a veces hay dificultades en cuanto al razonamiento matemático, ¿sí? Para poder aplicar ciertos conceptos, hechos, operaciones matemáticas y resolver situaciones problemáticas. Acá tenemos que tener en cuenta que cuando estamos leyendo una resolución matemática, justamente tenemos que poner en juego la comprensión lectora también, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta además? Principalmente lo que se va a establecer es que las aptitudes académicas deben estar afectadas, ¿sí? Sustancialmente en un grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica, ¿sí? También uno tiene que interferir de forma significativamente o sea, esto va a tener que interferir en lo que tiene que ver con el rendimiento académico, ¿sí? Lo que se va a observar es que generalmente el niño en edad escolar sí comienza con estas dificultades y que lamentablemente no se puede adaptar a las demandas que se establece desde lo que es la escuela. Algo que tenemos que tener en cuenta, cuando uno habla de este tipo de dificultad específica en el aprendizaje, como es de la dislexia, tenemos que tener en cuenta que no es una discapacidad,
¿sí? Entonces, no tiene que haber cierta comorbilidad con todo lo que tiene que ver con trastornos visuales, auditivos o cuestiones a niveles más ligadas de lo psicosocial o del lenguaje, ¿sí? Generalmente, cuando estamos hablando de una dislexia, es un niño que tiene un perfil cognitivo dentro de lo esperado para la edad, pero justamente están descendidas todas las áreas que estaba nombrando anteriormente o tiene esas características, ¿sí? Bien. Algo que tenemos que tener en cuenta, si bien nosotros tomamos desde lo que es el DSM, ¿sí? Antiguamente y generalmente cuando, por ejemplo, pensando desde una mirada más bien médica, se utiliza lo que es la CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, ¿sí? Desde esa clasificación, generalmente lo denominan como habilidades, ¿sí? Que se desarrollan en la escuela y que justamente ahí lo llama dislexia, disgrafía, discalculia. Desde la modificación y con la última actualización del DSM, ¿sí? Que más o menos fue en el 2013, justamente ya no se lo llama de esa manera, sino que establece este tipo de condición como dificultades en la lectura, en la escritura, en la matemática, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en relación a la definición justamente de la Asociación Internacional de Dislexia? Principalmente es que es considerada, ¿sí? En donde se van a presentar ciertas dificultades que justamente tiene que ver con la precisión, la fluidez, ¿sí? Y puntualmente aquellos déficits en las habilidades de la decodificación y el deletreo, ¿sí?